Cuando escribí Cuentos de Sal y Azúcar, se me apareció el pistolero que buscaba venganza mientras recitaba el Apocalipsis de San Juan. El pistolero tuvo un mentor, y yo creé mi primera saga. 7 capítulos que son mi pequeño homenaje a los westerns que tanto me hicieron disfrutar en mi infancia. Os dejo la segunda entrega. El Renacido. Nací producto de una mezcla de sangres en un tiempo y un mundo en que las razas debían permanecer separadas. Mi hogar era un pueblo harapiento en medio de un desierto, donde años atrás alguien dijo haber encontrado oro. Y como las leyendas sobre el polvo amarillo eran muy apreciadas en esa época, unos cuantos locos, sin nada que perder, partieron en pos del sueño. Uno de ellos, el peor de todos, fue mi padre. Un loco sin apellido ni honor, huido de la justicia en algún país de Europa, llegado al nuevo mundo en busca de fortuna y huyendo del caldazo. Con otros, escuchó de la montaña y el río que nacía en su pico y bajaba por sus faldas para morir a sus pies y perderse ambas, montaña y río, contra el desierto que las circundaba, por los 4 puntos cardinales. Lejos de importarle la dureza del lugar y el hecho de que esa tierra fuera hogar de indios errantes, partió, llegó y se instaló en la roca del difunto dorado, como le dieron en llamar. Lo cierto es que, por extraño que parezca, el difunto dorado guardaba oro en sus entrañas y lo arrastraba por la corriente de su corto río, hasta envolverlo de nuevo en la tierra del desierto circundante. Al menos, así fue al principio. Los hombres empezaron a recolectarlo, el desierto llevó el eco del éxito, y otros hombres y mujeres fueron llegando. En poco tiempo se formó un gran campamento, duro campamento, duras condiciones de vida, con la peor calaña de migrantes que hasta la nueva tierra habían navegado. El lugar era tan remoto y adentrado en tierra india que solo los más intrépidos y los que tenían cuentas con la justicia se atrevían a atravesar ese desierto en pos del sueño o del anonimato. Cuando los indios errantes trataron de volver a su refugio en el desierto, a pasar el estío, se encontraron su oasis ocupado. No tuvieron tiempo de reclamar su hogar. Los hombres del monte del difunto dorado, casi todos ellos prestos en el arte de matar, asesinar o robar, ya se habían organizado y cayeron sobre los incautos indios antes de que estos supieran qué ocurría. Me contó mi padre que la masacre fue terrible, aunque omitiré los detalles con que se regodeaba cada vez que me revivía la historia. Entre los pocos supervivientes mantuvieron a los niños para usarlos como esclavos en la mina, y a algunas mujeres, todas jóvenes y adolescentes, pues en el difunto dorado estaban escasos de ellas. De ese modo, mi madre india pasó a ser esclava de mi padre blanco, y de ese modo, al tiempo, llegué yo. Mi joven madre, casi una niña, murió 6 años más tarde al intentar tener otro parto, hijo del mismo bárbaro. Por suerte para mi hermano, su cuerpo llegó sin fuerzas a esta tierra y no vio al padre que la había engendrado. Para ese entonces, el oasis había crecido, ganando terreno al desierto hasta convertirse en un poblado. Poco a poco, habían ido llegando caravanas con más hombres de fortuna y algunas mujeres buscando hombres afortunados. Pioneros se llamaban. Como pueblo, crecimos aislados del resto del oeste americano, en una tierra inhóspita por los 4 costados, un salón, un prostíbulo, un almacén de víveres, una tienda de herramientas, un cementerio, y eligieron un alcaide, por supuesto, mi padre. Yo crecí salvaje entre sus calles, el niño medio indio, medio blanco, con el que nadie se metía, porque era hijo de mi padre, el peor de los bárbaros. Y mi padre fue el peor mal nacido que el mundo hubiera conocido. Él era el jefe del pueblo, tenía una agrupación de hombres que le servían, imponían la ley y la justicia en el difunto dorado. Ley y justicia, la de ellos. Ambas no consistían en otra cosa que en tener a los demás viajeros hasta allí llegados aislados como náufragos. El oro llevaba un año escaseando y mi padre y su banda de justicieros, como ellos se definían, impusieron la ley de la intimidación, dando paso a la instauración de los diezmos por los servicios de vigilancia, que no consistían en otra cosa que en vigilar los intereses de los ciudadanos, de los daños que ellos mismos podían causarles. Estos hombres, guiados por mi padre, golpeaban, robaban e incluso violaban a quien querían, asesinando impunemente a quien se les oponía. Algunos colonos trataron de huir del monte, dejando la población en medio de la noche, pero la banda de mi padre los perseguía, los encontraba, los mataba y robaba, alegando a su vuelta que habían sido los indios, que se movían al acecho por el desierto, los que habían acabado con los huidos.
A mí me trataba como a otro esclavo, o como a un hijo amado, según fuera su estado de ánimo ese día. Lo mismo me contaba, con mimo de borracho, sus barrabasadas, que igual me pegaba y me amarraba a un poste durante 4 días, y allí, borracho y olvidado, me dejaba a merced de los ciudadanos honrados, presos del difunto Dorado, que vaciaban sobre mí sus frustraciones, en modo de salivajos. La cosa empeoró para mí, primero con la ausencia de mi madre que, junto con el oro que en los primeros años invitaba al optimismo, se acabaron, uno de a poco, la otra en un parto mal enconado. Y más tarde empeoró más aún, cuando quise defenderme de mi padre y sus amigos que me usaban para sus juegos cruentos, juegos estos que, a medida que pasaba el tiempo, se volvían más continuos. Mi vida transcurría entre el miedo a mi padre y sus hombres y el aislamiento y repudio del resto de habitantes, que me veían como un mestizo, hijo de una esclava y del peor animal que hubieran conocido. El pueblo se había convertido en un gueto, al mando de la bestia, como dieron en llamar a mi padre, apodo que le enorgullecía. Las fortificaciones que la bestia mandó construir con la razón de defender el pueblo de los ataques de los merodeadores indios se convirtieron en los muros de la prisión de sus habitantes. Ya nadie trataba de escapar. Sabían de la dificultad de sortear el muro de contención y del desierto que les aguardaba detrás. Solo los hombres de mi padre salían en busca de alimentos y provisiones para el pueblo, alimentos y provisiones que robaban, asaltando a las caravanas que encontraban de migración hacia el oeste profundo, o atacando a las tribus indias que se avecinaban en el desierto huyendo de la avalancha de hombres blancos que como langostas iban poblando sus tierras. Atacaban igualmente a unos y a otros, matando a cuantos se oponían y trayendo como prisioneros a los supervivientes, amparándose en la hostilidad del desierto para cometer sus fechorías y dejando el campo sembrado de plumas para aparentar ataques indios cuando barrían caravanas. De este modo, la bestia y sus hombres fueron por años la única autoridad de la zona, y de este modo también mantenían la población del difunto Dorado, pues a los que asesinaban en el pueblo los reemplazaban por nuevos prisioneros, recogidos entre los supervivientes. En una de estas incursiones, los justicieros trajeron a un tipo extraño, alto, delgado, con el pelo cano, que venía amarrado a un caballo, pero lejos de sentirse apocado como llegaban los demás prisioneros, este mantenía una actitud y un porte desacostumbrados. Nada más entrar en el pueblo y ser bajado de un tirón del caballo, se enderezó de rodillas en el suelo y muy dignamente y con voz atronadora dijo ser un predicador enviado por Dios para poner paz en este pueblo alejado de la civilización, y pidió respeto y atención para con su persona. A mi padre le gustó la representación de este tipo y lo admitió en su cuadrilla. El predicador resultó ser un aficionado al alcohol, de lengua viva, pendenciero y canalla, un auténtico congénere de la bestia, a la hora de ejecutar la maldad, además de predicador. El pueblo carecía de iglesia o templo hasta ese momento, y mi padre decretó que se le construyera una iglesia, donde los habitantes del gueto podrían ir a renovar su fe. Vaya ironía. Un día en que mi cuerpo aparentaba tener unos 13 años, cansado de la vida que me había tocado, no siendo parte de los unos ni de los otros, harto de pasarme los días picando piedra en busca de pepitas de oro, como un semiesclavo, entre esclavos maltratados, conviviendo en tierra de nadie entre los asesinos y las víctimas de ese pueblo malvado, decidí que había llegado la hora de intentar escapar. Robé un caballo, salté el muro en lo más oscuro de la noche y corrí al desierto. 8 días anduve por el desierto, perdido, sin rumbo fijo. Mi caballo murió reventado el segundo día, y yo, que en mi inocencia había salido huyendo sin agua y sin provisiones, estuve errando hambriento y sediento, como un fantasma insolado por el día y helado en las noches. Mi padre y 2 de sus hombres salieron en mi busca, y expertos en el rastreo como eran, y conocedores del desierto, me encontraron el segundo día, pero lejos de socorrerme, me dejaron vagar solo por el desierto, siguiéndome desde lejos, a distancia suficiente para que yo supiera de su presencia, pero sin acercarse, para hacerme sufrir por mi deslealtad e incompetencia. Cuando al atardecer del 8º día de mi vagar por el desierto caí inerme, ellos se acercaron por fin y como un saco me echaron en la grupa de un caballo y me llevaron de regreso a el difunto Dorado. Una vez allí, me dejaron en la iglesia para que el predicador hiciera lo que pudiera por mi alma. Este me cuidó y me renació. Vuelto al mundo de los vivos, supe que al predicador le gustaban los niños, y ese era el porqué
de tantos cuidados. Fue mi segundo nacimiento. Llegué a un mundo aún más horrible que el primero que había conocido, con las mismas gentes, las mismas infamias, la misma bestia por padre, y ahora, además, un depravado por amo. En esos días el odio se apoderó de mí como un hermano gemelo. Nació a fuego conmigo cuando el predicador me devolvió de entre los muertos, solo para poder jugar con mi cuerpo. Algún día la venganza sería mía, eso me decía a mí mismo cada día, para poder respirar. Estuve 3 años como esclavo del predicador, además de los servicios ya sabidos, le hube de ayudar como monaguillo en las misas que impartía. Por ese motivo me enseñó a leer. Apoyándose en la Biblia, me fue mostrando los distintos evangelios que en ella se recogían, y de ese modo descubrí el Apocalipsis de San Juan, que enseguida se convirtió en mi pasaje favorito. Cuando el Cordero abrió los 7 sellos, miré, y he ahí que vi un caballo bayo, y el que estaba sentado a su grupa tenía un arco, y le fue dada una corona, y se le dio potestad. Desde que aprendí a leer, mi cabeza no dejó de bullir. El sentimiento de venganza poco a poco dejó su forma obtusa de pasión desenfrenada, y fue adquiriendo orden, como un castillo de naipes, fue cobrando altura, formas en el aire, a medida que me adentraba en el Apocalipsis, e iba abriendo sellos con San Juan. Un plan informe se asentaba en mi mente, pero como castillo de cartas era un plan sin base, sin unas estructuras fuertes sobre las que apoyarse. ¿Cómo podría un muchacho solitario, odiado por todos, tomar venganza de los malditos secuaces de la bestia? Hasta que una noche mi padre y sus hombres me utilizaron para una diversión privada. No era la primera vez. Desde que cumplí los 10 años me habían enseñado el manejo del cuchillo, para luego echarme a pelear, primero contra otros niños y más tarde contra hombres adultos. Ese día habían traído prisionero a un grupo de hombres y mujeres negros, esclavos de otros a los que se los arrebataron, para convertirlos en esclavos del difunto dorado. Me llevaron a la porqueriza, como en otras ocasiones, y me facilitaron un cuchillo para que peleara a muerte contra uno de los desgraciados negros que habían arrastrado hasta nuestro pueblo. Cuando apuñalé al hombre en el corazón, quitándole su miserable vida, él se echó sobre mí y me susurró sus últimas palabras en mi oído. El que buscas no quiere competencia en la tierra, habla con él, te espera. Esas palabras me removieron la conciencia durante días. ¿Qué podían querer decir en boca de un moribundo? Pasaron 2 meses sin que sucediese nada. El mundo giró en el mismo sentido cada día, hasta que la tarde en que contemplaba la lectura de los pasajes referidos al Apocalipsis, según San Juan, un número despertó mi atención, removiendo mi conciencia. 666, leí, y solo por el mal instinto, escupí. Esa misma noche acudí al prostíbulo de las mujeres indias y negras, el único al que mi padre me permitía ir por mi condición de mestizo. Allí me encontré algo inesperado. Llegué bien caída la noche. Encima de nuestras cabezas se estaba descargando una tormenta infernal, algo impropio de aquella tierra desértica que nos encerraba a todos. No quedaban clientes, todo parecía en silencio y abandonado. Nadie me cerró el paso y penetré hasta el final del barracón sin ser sentido. Me disponía a salir por la puerta trasera, la que daba a los establos, cuando antes de abrir, con la caída de un rayo por la ventana, vislumbré a las mujeres. Abrí la puerta con sumo cuidado, para no ser oído, pues me llamó la atención encontrarlas sumidas en un extraño baile. Se movían como autómatas, formando un círculo, empapándose de lluvia, y en el centro del círculo botaba un extraño ser, que expulsaba sangre hacia todos lados en su frenético correr. Al observarlo más detenidamente, vi que se trataba de un pollo descabezado, que parecía querer romper el círculo de mujeres que la rodeaban, dando saltos y moviendo los brazos, mojándose por igual de lluvia y sangre. Así me recuerdo haber quedado parado, hipnotizado, sorbiendo el momento, adueñado por la extraña aura mágica que el ambiente desprendía, y en mi cabeza una voz que, al compás del repiqueteo de la lluvia, me invitaba a danzar. Quizás dancé en coro con esas mujeres, almas perdidas como la mía. Quizás el momento pasara y tan solo mi cuerpo tomó las riendas y me llevó de vuelta a mi choza. Solo recuerdo lo que he narrado y el sabor amargo de la mañana al despertar desnudo en mi choza, con el cuerpo adolorido, la cabeza aún girando y la cara empapada en sangre, sangre que no era mía. Al escupirme en las manos para frotarme la sangre de mi rostro, descubrí dibujado en la izquierda un número, 666, tatuado en mi piel, con sangre y barro.
y al acudir al único espejo que se me servía para el aseo, encontré en el cristal tintado con piel y plumas un texto. El número de la bestia es número de hombre, y solo quien lo haya entendido podrá obrar contra ella. Me veía en el espejo a través del texto y no me reconocía. Mis ojos eran los mismos, inyectados en sangre, producto de la mala vida, pero en su iris había algo más que yo mismo. Una fuerza desconocida hasta ese día me brillaba en ellos. Sentía ansias de revancha, de años de injusticias, de infamias, de torturas, de crueldades, de vejaciones, de violaciones. Sentía ansias de reparar, de hacer justicia, de matar. Salí de la choza acorralado, mirando abajo para no cruzar mi mirada contra nadie, ni contra los diablos humanos de mi padre, asesinos malnacidos, ni contra los demás ciudadanos del difunto Dorado, cobardes apestados, víctimas y verdugos de sí mismos, por su genuflexión ante el horror, por su odio volcado de manera injusta contra mí, el mestizo, el hijo involuntario de la bestia. Pero, ¿qué había pasado aquella noche? No recordaba nada, solo sentí una fuerza que me arrastraba, una energía que me comía el alma. En la tarde trabajaba en la mina, solo en una galería, para no cruzar mi mirada con nadie, ni siquiera los esclavos que me odiaban, porque al acabar el día dormía fuera de la mina, sin grilletes, un privilegio que ellos no poseían, por no ser hijos de quien yo era. Picaba con furia la tierra, cuando uno de los guardias de la bestia se me acercó por detrás, y sin mediar palabra comenzó a golpearme por no estar en el puesto que debía. El instinto salvaje que me había invadido vio el sello abierto, y el jinete que pugnaba por salir de mi interior cabalgó sin control, donde antes hubiera bajado la cabeza y asumido mi castigo, cargándome de odio por dentro, pero sin atreverme a hacer nada. Hoy me vuelvo implacable. En menos de un segundo me he vuelto contra mi agresor, y antes de que éste sepa lo que ocurre, le he arrebatado el látigo y lo cuelgo por el cuello de la estalactita más alta que encuentro, y feliz y satisfecho me marcho tranquilo, mientras el diablo se retuerce hasta su muerte. Por la noche vuelvo al prostíbulo. La tormenta ha amainado. Es tarde. Los clientes se han marchado. El guardia de la puerta se ha dormido. Entro sin llamar y me encuentro un comité de recepción al otro lado. Las mujeres, 6 indias y 3 negras, que conforman este micromundo del difunto Dorado, me esperan sentadas de frente a la puerta. Hoy no bailan. Están serenas. Me miran con miradas profundas cuando entro, pero sin sorpresa. Parece que me esperaban. Una de ellas, una india, la que más tiempo lleva aquí atrapada, se levanta y se me acerca. Me habla, pero no mueve sus labios. La oigo, sin embargo, como en un susurro, como en un sueño. Me dice: él te ha concedido potestad para representarle en la tierra. ¿Cómo? Acierto a decir, aunque sé que mis labios no se han movido. Y de nuevo me llega el rumor de las palabras no pronunciadas por la mujer. Él no quiere competencia. Nadie puede hacer el mal en la tierra y salir impune a su juicio. Tú serás su bastón en la tierra. Tú abrirás los sellos. Tú llevarás la justicia a los injustos. Escupí. No entendía nada, o quizás sí, porque el jinete furioso de mi interior me decía que sí sabía de quién me hablaba. Pero, ¿quién era yo? ¿Por qué yo? ¿Cuál sería el precio? La india debió leer mi pensamiento, pues de nuevo me habló, aunque esta vez vi cómo se movían sus labios y de su boca salían las palabras que me anunciaron: no temas, nada le deberás, solo quiere tus servicios mientras vivas. Luego podrás ir en paz. Solo mientras viva, me atreví a preguntar con un deje de ironía, y volví a escupir en un gesto que parecía relajarme. Eres un mestizo, ni indio ni blanco, hijo de una esclava muerta y de un asesino sin entrañas. ¿Qué esperas de esta vida?, me contestó una de las mujeres que aguardaban sentadas detrás. Sentí un escozor en mi mano izquierda y, sin valorar muy bien lo que hacía, salí de aquel inframundo dentro del gueto, que era el prostíbulo para los mestizos, indios y negros. Enervado por una rabia interna que me controlaba, me dirigí a la parroquia que mi padre había ordenado construir para el predicador, y que luego fue mi tumba, mi prisión y mi tormento. Allí encontré borracho al predicador, que se divertía golpeando a un niño indio, esclavo, y al que, conociéndolo, pensaría sodomizar a continuación. «Hola, hijo», me dijo, nada más que me sintió entrar. «¿Vienes a sumarte a la fiesta o es que te han entrado celos de tu viejo maestro?» Y comenzó a reír como un poseso, no sin antes apuntarme a la cabeza con un cola martillado. «Vengo de parte de San Juan», le dije con una sonrisa triste entre mis labios. Ese comentario pareció descolocarlo.
San Juan era su evangelista preferido. Por un momento me miró tratando de reconocer ironía en mi voz o en mi gesto. Dudó y luego, durante un segundo, bajó el arma para dejar que su risa de borracho saliese de su alma. Un error fatal. Y ese solo descuido le costó la vida, la que no merecía, pues nada más bajar la guardia le golpeé el brazo que sujetaba el col con la mano izquierda, mientras con la derecha le atacaba la nuez de Adán. Cayó de rodillas tosiendo, le apunté con su propio revólver a la cabeza y le di 2 segundos para que se pusiera en paz con su Dios, y sin más le vacié el cargador en el cuerpo. Esa noche me convertí en el enviado de la muerte. Como en el Apocalipsis de San Juan, traje el infierno conmigo, pero esta vez los 4 jinetes fueron dirigidos contra sí mismos. Aquellos que habían sembrado el hambre, el horror, la desesperación y la muerte en el pueblo recogieron sus frutos. Esa noche me convertí en el mismísimo diablo. La bestia que yacía en mí se desató con furor. Esa noche asesiné a todos y cada uno de los hombres que junto a mi padre habían esclavizado todo un pueblo, convirtiéndolo en un gueto, robando, secuestrando, explotando, esclavizando, violando y asesinando a su antojo. Combatí el mal con el mal. Cuando acabé con todos, busqué a mi padre. Cuando lo encontré, lo desarmé. Y en lugar de matarlo, simplemente lo dejé amarrado a un poste, como me hacía él cuando yo era niño. Entenderán que no podía matarlo. Era mi padre. De este modo cogí un caballo de color bayo y partí del difunto dorado. A mi padre lo encontrarían en la mañana los hombres y mujeres que habían sido prisioneros del gueto y lo librarían, supongo. Al fin y al cabo, él había sido su alcaide durante todos esos años. Al servicio de él, viajé por el desierto y luego por los montes, los valles y los bosques. Siempre me mantuve lejos de los hombres, salvo para intercambios. Era un mestizo, un asesino, un malnacido. Nadie podía quererme. Para ganarme la vida comencé a perseguir hombres a los que la justicia humana había puesto precio. Se me dio bien. Pero mi alma me llamaba, mi mano izquierda me ardía, mi amo me reclamaba otro sello. Para abrirlo, llegué hasta la linde de un bosque. Allí encontré una casa que había ardido hasta sus cimientos. Cerca de los restos del hogar hallé 3 cuerpos, el de un hombre y 2 mujeres, y más allá huellas de un pequeño, que con paso vacilante se arrastraban hasta el interior del bosque. Seguí la senda que el ser había marcado en su vagar sin rumbo, hasta que encontré un pequeño cuerpo de muchacho. Parecía un juguete roto, allí tirado, y una jauría de lobos se disponía a alimentarse de sus escasas carnes, cuando yo los espanté disparando sobre el líder de la manada. Me acerqué y lo recogí con mis brazos de entre los setos y las enredaderas, donde yacía sin ojos y sin aliento. Con mi mano izquierda le sujeté y con mi aliento le devolví el calor a su cuerpo de muerto. Él sería mi segundo sello. El chico renació, como había hecho yo cuando acabó mi huida por el desierto. El chico renacido se convirtió en mi alumno e incluso en mi amigo. Le enseñé todo lo que necesitaba para sobrevivir en la naturaleza. Le leí la Biblia, le leí el Apocalipsis de San Juan, le mostré el número y lo llevé hasta las puertas de su destino. En lo alto de una colina, desde la que se divisa infierno, nos separamos. Él tenía que andar el final de su camino y yo tenía que abrir otros 5 sellos. En otro lugar, en otro bosque, otro desierto u otro valle, algún alma injustamente asesinada o maltratada me esperaba, otro ser que necesitaba ser renacido para poder aplicar lo que mi patrón clamaba: justicia. Porque quien a hierro mata, a hierro muere. Poderosos del mundo, si os creéis a salvo de la justicia del hombre, temblad, porque os encontraré. Yo, el mestizo, el malnacido, el enviado de San Juan, porque San Juan es el único con potestad para liberar a la bestia, la que cabalga sobre caballo bayo, la que trae la muerte a su grupa, esa a la que el infierno le acompaña. Bueno, si os ha gustado, seguid atentos. Os dejaré las 7 entregas de este evangelio. Hasta la semana que viene.